otra pildorilla, pero esta de las largas, porque esta es la compilación de una conferencia que acabo de dar en Pamplona y es un poco la propia conferencia, como les prometí a los asistentes a la misma, que lo subiría al canal de YouTube, pues aquí está. ¿Vale? Dificultades de aprendizaje y emoción. Para los que no estuvieran en la conferencia, les recuerdo que esto va dirigido a personas, padres, madres, profesores, adultos que tienen en su vida un niño o adolescente con alguna dificultad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, a mí ya me conocéis, soy Esther Claver, soy doctora en psicología, terapeuta familiar, supervisora docente, profesora de la Universidad de Zaragoza, profesora también de la UNED, soy madre de un niño con trastorno por déficit de atención, bueno, ya no es un niño, ya es un adolescente hecho y derecho con bastante éxito. Y también soy todas estas cosas. Bien, esto es un ejercicio que os recomiendo que hagáis antes de poneros a ver este vídeo, hacer este ejercicio. Coger las iniciales de vuestro nombre y poner al lado, cada uno, veis, yo la E, entusiasta, son adjetivos que pienso yo que me califican, que me describen de alguna manera. ¿De acuerdo? Hacerlo, nada, son 2 minutos, o 3, o 4, o 5, depende, a cada uno, a unos les cuesta más y a otros menos hacerlo y seguir viendo el vídeo, ¿ok? Venga, hasta ahora. Bien, lo que vamos a ver en el vídeo es qué son las emociones, relación entre emoción y aprendizaje, emociones que interfieren en el aprendizaje, cómo prevenir problemas emocionales en el aula y cómo educar en el control emocional. Bien, os presento a María. A ver si me pongo yo aquí. Eso. María tiene 8 años, está diagnosticada de dislexia por su maestra. Bueno, por su maestra de pedagogía terapéutica. Bien, fijaros en el pelete, ¿vale? María nunca va peinada. Os presento a Yolanda, su maestra, entregada, responsable, formada y, como veis, peinada. ¿Vale? Esto, que parece una tontería, ¿de acuerdo? Es algo que puede dificultar mucho las cosas. ¿Qué pasa con María? María dice que no quiere ir con Yolanda a sus clases de pedagogía terapéutica porque le chilla. ¿Qué pasa con Yolanda? Yolanda no chilla en absoluto, es una muy buena profesora, pero tiene que ver con otras cosas. ¿Con qué puede ser? Ir pensando en ello, ¿vale? Ir pensando en ello porque luego lo iremos viendo poco a poco. Francisco Mora, Garner, Goleman y muchos otros neuropsicólogos y las neurociencias en general están hartos y hartos de decirnos que esto no es nuevo, que sin emoción no hay aprendizaje, ¿vale? Pero bueno, emoción sí, pero emoción positiva, lógicamente. Porque si tienes alguna dificultad de aprendizaje, ¿qué pasa con esas emociones que te unen a leer, a escribir, a hacer multiplicaciones o a lo que sea? Pues que son emociones negativas o emociones desagradables, porque ya veremos que las emociones negativas no existen. ¿Qué le pasa a María? Lluvia de ideas, ir pensando, ya tenéis vuestros adjetivos, el cerebro os lo he preparado neurocientíficamente hablando para que podáis pensar con una base de creatividad más alta, ¿vale? Bien, andamos un poquito más en las emociones. Las emociones se asocian a reacciones afectivas de aparición repentina. ¿Qué le pasa a María? María dice, viene Yolanda y me tengo que salir de la clase. Mal. Son de gran intensidad las emociones. ¿Qué le pasa a María? Si me tengo que ir, es que soy tonta, ¿vale? Se va al extremo. Cuando te vas al extremo, ¿qué pasa? Que incluso puede haber cambios somáticos. La ira, la rabia, te crea ansiedad, taquicardia, etcétera, etcétera. Las emociones se almacenan aquí, en esta cosita tan pequeña que se llama amígdala, ¿vale? Y se regulan aquí, en el lóbulo frontal, ¿vale? A lo largo de nuestro proceso madurativo vamos regulando las emociones que están aquí a través del lóbulo frontal. Tened en cuenta que el lóbulo frontal no termina de estar totalmente desarrollado hasta los 20, 21, 24, ¿vale? Por ahí anda la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños son casi todo amígdala y poca corteza cerebral, luego lo veremos un poco, ¿vale? Y en la adolescencia, además, lo que pasa es que el lóbulo frontal, que hasta entonces ha ido desarrollando normalmente, a no ser que tengas trastorno por déficit de atención, que entonces
y allí hay un problema, ¿vale? En la adolescencia se ralentiza y por eso las faltas de control de impulsos, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Las emociones se vinculan con necesidades biopsicológicas y una necesidad biopsicológica básica es la necesidad de sentirse aceptado, de sentir aceptación de los demás. Bien, si quieres sentir aceptación pero no lo tienes, las necesidades biopsicológicas no las tienes bien, entonces eso hace que se presenten las emociones de diferentes formas. Y evidentemente, si esas formas son negativas, ¿qué pasa? Que tienen una serie de consecuencias negativas. Si me peleo con alguien porque tengo ira o mucha rabia, ¿qué pasa? Que me castigan, ¿no? Bien, volvamos a María. ¿Qué le pasa? Viene Yolanda, me tengo que ir, soy tonta, mi autoconcepto fatal, ¿no? Alguien, por casualidad, me llama tonta. Bien, evidentemente me da rabia porque esa es la sensación que tengo, ¿no? Le pego porque me defiendo. Me castigan, viene Yolanda. Yo, como necesito ser aceptada, no quiero ir con Yolanda. ¿Veis el círculo vicioso que se genera y que lo que hace es que María vincule a Yolanda con un aspecto negativo? No tiene nada que ver con Yolanda, sino con la situación que se genera por Yolanda, ¿de acuerdo? Por eso yo no recomiendo nunca que los niños y las niñas tengan que salir del aula, ¿ok? Yo recomiendo que no, que los apoyos se hagan dentro del aula y con los demás niños, bien, pero eso es ya cuestión de otra conferencia y de otro taller. Bueno, las emociones son involuntarias, pero determinan la conducta, también determinan los sentimientos y por tanto los estados de ánimo. También determinan las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas determinan el aprendizaje. Funciones ejecutivas del cerebro que vamos a ver ahora. Estas son las habilidades cerebrales imprescindibles. El control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y se pueden entrenar y mejorar. Lo que pasa es que el sistema educativo a veces olvida esto, ¿de acuerdo? Y una cosa que debería ser una prioridad educativa, porque entrenando las funciones ejecutivas y estas habilidades, lo que haces es que el proceso de aprendizaje sea mucho mejor. Bien, vamos a verlas una por una. El control inhibitorio. Capacidad que nos permite controlar conductas, respuestas o pensamientos automáticos. Tiene que ver con lo que decíamos antes de la corteza cerebral. ¿Qué pasa cuando esto está mal, no ocurre o hay algún problema con esta función ejecutiva? El niño es impulsivo, responde sin esperar y busca recompensas inmediatas. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que nos permite manipular información, razonar y aprender, ¿vale? Con esa información. ¿Qué pasa cuando hay algún problema? Hay dificultad para pensar en varias cosas a la vez, por ejemplo, o te puedes bloquear en un momento determinado. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que tenemos para adaptarnos a situaciones inesperadas, ¿de acuerdo? El aprendizaje a veces nos pone en esa situación. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando eso no lo tienes? Que no puedes esperar tu turno, no ves la normativa, los pasos que tiene, no puedes planificar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto tiene mucho que ver con los trastornos por déficit de atención. También puede pasar que te bloquees, que es el niño se bloquea cuando tiene que elegir entre diferentes estrategias para resolver un problema, ¿vale? Porque hay a veces problemas con las matemáticas, ¿vale? A veces tiene que ver con estas, no, a veces no, seguro, tiene que ver con estas funciones ejecutivas. Bien, ¿cómo trabajarlas? Estaréis todos pensando aquí, pero ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? Sí, esto está muy bien, pero ¿cómo hago? Bien, sencillo, sencillo, sencillo. Bien, todas las tareas, ¿vale? Que fomentan el bienestar emocional, físico o social son tareas que van a entrenar de forma positiva las funciones ejecutivas, ¿vale? El niño lo que tiene que estar es jugando, moviéndose, conforme va avanzando en edad, hacer artes, cooperación, todo lo que tenga que ver con la cooperación, con el trabajo en equipo, con la creatividad, va a hacer que los niños estén en ese bienestar y las funciones ejecutivas se pongan en marcha y se entrenen, ¿vale? Bien, evidentemente tenemos que respetar
el nivel madurativo. Como he dicho, no van a estar siempre jugando, lógicamente. Si llegan a la adolescencia, bien tendrán que hacer ejercicios de investigación, por ejemplo, ¿vale? En vez de mandarles libros y libros de estudiar de una forma memorística, que eso no entrena nada más que la memoria, lógicamente. Bueno, la memoria, el hábito, el sacrificio, sí, bueno, bien, pero siempre eso no, porque necesitan otras cosas, necesitan esa creatividad y necesitan sentirse bien y ser aceptados, necesitan trabajar en equipo con los demás y cooperativamente hablando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar por proyectos en el aula, por ejemplo. Insisto, esto en otro vídeo lo trabajaré más despacio. Vale, ¿nos ha quedado claro que emoción y razón van unidas? ¿Sí? ¿No nos queda la menor duda? Bien, pues entonces, volvamos a María. Vamos a ver qué le pasa. Leer le cuesta a María, pobrecita, pues tiene dislexia o tenga lo que tenga, leer le cuesta, ¿vale? Se siente diferente, lógicamente. Ser diferente es malo, se ve malo. En las aulas de hoy en día se ve malo. En las aulas de hoy en día no debería ser, porque la diferencia es desde luego enriquecedora, pero en las aulas de hoy en día, ¿qué pasa? Que ser diferente es malo, porque se trabaja más en la homogeneización que en el respeto a la diferencia. Nos guste o no, es así. Perdón por ser crítica, pero es así en la mayoría de las aulas de nuestro país. ¿Bien? Bueno, ser diferente es malo, piensa María. Bien, ¿qué pasa con María cuando siente algo malo? Que le da rabia. ¿Qué le pasa? Que se niega a leer, se niega en rotundo, ¿vale? Evidentemente le castigan, porque como se niega a hacer lo que todo el mundo tiene que hacer, pues le castigan. Con lo cual, a ella aún le cuesta más porque se bloquea. ¿Qué pasa? Leer es malo. Eso es lo que pasa. La educación emocional puede ayudar a María a controlar la conducta, bien, pero nunca las emociones. Las emociones se van a dar sí o sí siempre, ¿vale? Entonces, no vale, digamos, disfrazarlas o minimizarlas a través de, por ejemplo, medicación, ¿de acuerdo? No sirve para nada hacer eso. No mediquemos a los niños ni a los adolescentes. Bueno, yo no medicaría ni a los adultos, pero entiendo que hay situaciones y situaciones. Yo no soy médico, soy psicóloga clínica, pero pienso que hay casi todo lo que tiene que ver con las emociones se puede solucionar de forma entrenando las funciones ejecutivas dentro de una base de emociones agradables y de aceptación de las emociones desagradables. Avanzamos. Lo que estoy diciendo, sirve conocer las emociones, no disfrazarlas. Bien, tenemos las emociones agradables, no os voy a decir aquí nada nuevo, alegría, amor, tranquilidad, curiosidad. Luego tenemos las desagradables, como tristeza, odio, ansiedad, desidia. Esto para los adultos puede ser muy obvio, pero para los niños no os penséis que lo es, ¿de acuerdo? Las emociones neutras, como la esperanza, o se pueden dar a la vez, ¿vale? Como esa novia que llora mucho de alegría y su madre más. Bueno, pueden ojo, porque pueden disfrazarse, y aquí os voy a contar un cuentito que lo tengo por aquí. Permitidme que lo saque aquí. Os voy a contar un cuento de Jorge Bucay, que está en su libro Cuentos para pensar. Bueno, un bello día, las tres amigas Doña Rabia, Doña Tristeza y Doña Miedo decidieron darse un baño en un cristalino lago cercano. Doña Rabia dejó su ropa en la orilla y furibunda entró y se enjabonó fuertemente destilando su veneno contra todo. Luego vino Doña Tristeza, dejó su ropa en la orilla, se desnudó y entre lágrimas empezó a bañarse. Finalmente Doña Miedo escondió su ropa tras unos matorrales al temer que se la robaran y se metió en el agua. Entonces un espíritu travieso confirmó sus temores y se llevó sus ropas. Doña Miedo, desesperada, cogió las ropas de Doña Rabia y se fue corriendo. Doña Rabia, al notar que no estaba su ropa, cogió las ropas de Doña Tristeza y siguió su rumbo. Desde ese momento, la tristeza deambula desnuda y busca cobijo en el calor de las personas. Estas personas a veces tienen en su interior agazapada la rabia colérica y destructiva, y además se encuentra temblando de susto Doña Miedo. Es por eso que muchas veces el ser humano, cuando está triste, en realidad lo que siente es rabia, rencor contra aquello que lo ha defraudado, y cuando pensamos que está lleno de ira y de rabia explosiva, en realidad es el miedo que se defiende, que se esconde, que lo paraliza y que lo anula. Bien, pensando en María, ¿qué le pasa a María?
¿Qué hay detrás de esa rabia? Bien, el miedo a no ser aceptada, ya os lo adelanto. Bien, nos ha quedado claro que es importante vivirlas todas. Todas las emociones son importantes. Por eso decimos que solamente hay agradables y desagradables, no positivas y negativas, porque con la connotación que tiene la palabra negativo es que tenemos que evitarla. No, lo desagradable, aunque estemos en una sociedad absolutamente hedonista, donde el miedo al dolor y donde hemos construido toda una cultura a través de el huir del dolor, cuando cada vez que nos duele un poquito algo, pastillaca, pastillaca, pastillaca. Si nos sentimos tristes, pastillaca. Si nos, bueno, todo esto no es así, porque nos destruimos. Las pastillas no dejan de ser drogas, ¿de acuerdo? Y las drogas destruyen el higadico, destruyen neuronas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a intentar evitarlas. ¿Cómo? Aceptando las emociones, todas, las agradables y las desagradables. Bien, os voy a explicar cómo interfieren, ¿no? Las emociones en el aprendizaje concretamente, que es lo que nos lleva al objetivo de este vídeo. Aquí tenemos el rendimiento cognitivo por un lado y aquí tenemos la motivación. Esta es la ley de Yerkes-Dodson, ¿vale? Que data nada más y nada menos de 1908, ¿vale? No nos estamos inventando absolutamente nada. Esto ya está probado hace mucho, mucho tiempo. Así que, atención, aquellos que dicen que los que hablamos de emoción y aprendizaje somos unos esnovistas y que parece que nos hemos inventado algo, no nos inventamos nada. Lo que estamos es insistiendo una y otra vez en que se ponga en marcha esto, porque ya lo sabemos hace mucho y las neurociencias han ido avanzando al respecto. Bueno, os lo explico. A una baja motivación, activación, el niño que está bajo rendimiento, a muy alta también bajo rendimiento, o sea que lo ideal es que haya una motivación, una activación media. Bien, los niños que están en esta situación son aquellos niños que vemos tristes, que vemos que no, como que están en babia, pero tristes, ¿vale? Básicamente yo creo que la emoción que les embarga es la tristeza, aunque es lo que hay delante, veremos a ver lo que disfraza esa tristeza, ¿de acuerdo? Hay que verlo. Los niños que están en esta otra parte, que no se ve porque estoy yo encima, aquí, en esta parte, son estos niños que están excesivamente activados, ¿vale? Los que no pueden parar, los que a cualquier cosa parece que los tocas y saltan, ¿vale? Están excesivamente activados. Bien, padres, madres, maestros, maestras, tenemos que reconocer el estado emocional de los niños para poder ayudarles en su proceso de aprendizaje. Pero más importante aún es que sean los propios niños los que sepan reconocer sus emociones para poder controlarlas, ¿de acuerdo? Eso ya lo he dicho. Bien, hay un taller que dentro de poco, el día 19 de enero, impartiré en Pamplona, que si os ponéis en contacto con DIS Navarra os dirán pues todas las condiciones que tiene el tema, por si os interesa. Bien, emociones que interfieren en el aprendizaje. Vamos a ver cuáles son. Por un lado, la ansiedad. La ansiedad se da entre un 5 y un 14% de la población infantil. Se da más en niñas. ¿Por qué será? Ahí lo dejo. El origen parece ser que es la sobreprotección. No dejamos, el mundo hedonista, que he dicho algo, tampoco voy a enrollar ya más, pero no dejamos que los niños cometan sus propios errores. Y por eso tienen una atribución interna de fracaso, y no hay cosa más ansiógena que la sensación de que vas a fracasar. Bien. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en un niño que tiene ansiedad? La hipervigilancia, que es una percepción de amenaza. Parece que algo me va a pasar, ¿no? Lo vemos que está el niño como al quite, como mirando, como desconfiado, como con incertidumbre. Son los niños que tienen ansiedad por separación, niños y niñas, que a la hora de separarse de sus padres o de los abuelos, en la salida, en la entrada al colegio, por ejemplo, pues son los que lloran, ¿no? No solamente eso, tiene que haber más síntomas, pero es uno más. La anticipación, ellos tienen miedo siempre a fracasar. Mamá, me voy a caer, no voy a aprobar ese examen, es como siempre basándose en lo negativo, ¿no? En el fondo se lo hemos enseñado nosotros, si lo pensáis.
Incluso pueden llegar a una activación del sistema nervioso autónomo tal que tienen enfermedades somáticas de verdad, ¿vale? Pueden tener fiebre de verdad, porque el sistema nervioso lo regula todo, lógicamente, y con una altísima activación, que es lo que hace la ansiedad, te puede pasar que se pongan realmente enfermos. Y los llevamos al médico y dice, es un virus, porque no sabe muy bien lo que es, lógicamente, no es un virus, es una activación del sistema nervioso, ¿vale? Bien. Otra emoción que interfiere en el aprendizaje, la depresión. La depresión se da con un 9% de incidencia en niños y hasta un 15%, ojo al dato, en adolescentes, ¿vale? No hay diferencias de género, aunque sí que en la adolescencia las chicas, otra vez las chicas, están con un poco más de ansiedad que los chicos, ¿de acuerdo? Un poco más de depresión que los chicos. El origen es la llamada indefensión aprendida. La indefensión aprendida, aquí tenía un vídeo para poner, pero no lo puedo grabar aquí, porque no es mío, no tengo los derechos de autor. Entonces, en la conferencia sí que lo he puesto, pero os explico aquí. La indefensión aprendida es aquello que, como su buen nombre indica, aprendemos a que estamos indefensos. ¿Os acordáis del cuento del elefante que... ¿Veis el mega elefante y un clavito? A que tirando un poco se podría ir, pero no se va. ¿Por qué? Porque le enseñaron que cada vez que se quería ir, el primer poste que le pusieron era muy grande y no podía escaparse, ¿vale? Entonces él lo intentó, pero no podía escaparse. Fueron bajando el listón y al final ya no lo intenta. Entonces da igual, con un clavito de nada, el elefante sabe que tiene que quedarse ahí, ¿vale? Se llama indefensión aprendida. Cuando tú miras a tu alrededor y piensas que pase lo que pase, vas a fracasar, ¿qué puedes hacer? Nada. ¿Qué haces? Deprimirte. Esa es la depresión. Eso es, avancemos. Cuando tienes una acumulación de fracasos, lógicamente aprendes que fracasas siempre. Entonces, curiosamente, lo que haces es fracasar también en tareas en las cuales podrías tener éxito. Ojo, porque esto, bueno, ya lo veremos más tarde, ahora no. El aislamiento llega cuando, como sientes que no eres válido, te aíslas porque piensas que nadie te va a aceptar. Bien, ¿cómo combatir esto? Acumulación de éxitos, pero éxitos reales, para lo cual tenemos que saber cuáles son las fortalezas reales de nuestro alumnado, de nuestros hijos e hijas, ¿sí? Esto lo veríamos más despacito en el taller de enero. Otra emoción que interfiere en el aprendizaje, la ira. La ira empieza con llanto, pasa a la agresividad y puede terminar en violencia. La diferencia entre agresividad y violencia es que la agresividad es algo que todos llevamos dentro, ¿no? Es la capacidad de poder sacar las uñas en un momento dado para defendernos de una amenaza externa. Es algo filogenético, lo llevamos dentro, pero que se convierta en violencia depende de muchos factores, ¿de acuerdo? Entre ellos, evidentemente, las emociones, la ansiedad, la depresión, etcétera. Se convierte en ira y en violencia, y la violencia es cuando usamos esa agresividad para conseguir algo. Y lo dejo ahí. Por eso, con los temas del bullying, por eso no prosperan, pienso yo, los programas de prevención, porque se basan demasiado en la víctima victimizándola mucha y no contando con que el agresor también es una víctima, porque esa rabia, ¿qué puede haber detrás de esa rabia? ¿Vale? Lo hemos visto en el cuento de Jorge Bucay. Bueno, avancemos. Ansiedad, depresión, ira, vergüenza, celos, son otras. Todas estas emociones interfieren en el aprendizaje de forma negativa. Pero, ¿qué más? ¿Qué más puede interferir en el aprendizaje de forma negativa? Pues ya veréis, las expectativas que tenemos. El efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión o profecía autorrealizada es cuando es aquello que nos pasa cuando tenemos unas expectativas negativas o positivas respecto a algo. Hay una investigación
de hace muchos años, vamos, esta investigación ya salía en los libros de psicología cuando estudiaba yo allá por la prehistoria, ¿vale? Que le daban a un profesor un grupo, ¿de acuerdo?, de alumnos, y le decían, ¡buah! ¿Te ha tocado el grupo? No veas cómo son de malos, ¿vale? 2 profesores nuevos, grupo aleatoriamente de niños, ni buenos ni malos, 2 grupos de niños. A un profesor le decían, te ha tocado lo peor, y a otro profesor le decían que eran los mejores, ¿vale? Y no era verdad, o sea, los grupos iguales. Bien, a final de curso, el índice de fracaso del profesor que pensaba que sus alumnos eran malos era efectivamente mucho mayor que el del otro, que tenía un índice de éxito mucho mayor. Bien, eso es. Nuestras expectativas hacen, no es que el malo pusiese malas notas por quererlo así, no, es que su propia actitud generó que su grupo fuese realmente malo. Bueno, veamos cómo funciona. Nuestras expectativas propias influencian en nuestras acciones hacia otros. Por ejemplo, creo que no vas a poder, ¿no? Mamá, yo soy mamá y digo, pienso que mi hijo no va a poder, aunque no se lo diga, ¿de acuerdo? Pienso que no vas a poder. Entonces, ¿qué hago? Te ayudo continuamente. Bueno, te ayudo, te has aprendido la lección, te has acordado de hacer esto, no te dejes el bocadillo, ¿vale? Esta ayuda continua afecta a las expectativas que el niño tiene, ¿vale? Si mamá me ayuda continuamente, es que soy incapaz de hacerlo yo por mí mismo, ¿no? Es que tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Te pido ayuda siempre, se cierra el círculo vicioso, ¿de acuerdo? Si me ayudas siempre, yo me siento mal y por tanto te voy a pedir ayuda siempre. ¿Cuántas mamás y papás vienen a mi consulta diciendo, necesito que sea autónomo ya, no puedo estar siempre encima de él? ¡Jo! Pero si es, lo has dejado alguna vez que sufra las consecuencias de sus actos, ¿vale? Si tiene una dificultad se le da ayuda, pero no en todas las facetas de su vida, solo en aquellas que realmente necesita. Y cada vez menos ayuda para que pueda ser cada vez más autónomo. La autonomía no se consigue de hoy para mañana, se consigue con la autoconfianza. Bien, prevenir problemas emocionales. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ver, la escuela tiene 2 problemas muy serios, y ahora voy a ser muy crítica. No es emocionante, según la teoría de Johnson, ¿vale? No es emocionante, y tampoco nos ofrece logros inmediatos ni útiles, ¿vale? ¿Qué pasa? Me voy a explicar mejor para que nadie se enfade. Los niños tienen pocas ideas, pero muchos sentimientos. A los 7 años más o menos ya tienen el espectro emocional parecido al del adulto, pero acuérdense, la corteza cerebral todavía no está desarrollada, por lo tanto son amígdala y poca corteza cerebral. Entonces viven las emociones de una forma más intensa que los adultos, lógicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se vinculan emocionalmente a sus figuras significativas. Tiene que ser así, porque son las que le están dando el reflejo y se ven reflejados. Si mi madre me dice que puedo hacer una cosa, me lo creo, porque es la persona a la que más quiero y en la que más confío de mi vida. ¿Bien? Evidentemente, si me creo que mi madre dice, o lo que mi padre dice, o lo que mi maestra, que es otra de las figuras significativas en la vida de los niños, me dice, voy a hacer lo que esa figura dice que tengo que hacer. ¡Ojo! ¿Por qué María no quiere ir con Yolanda? Bien, yo lo dejo ahí para que penséis vosotros. Y volviendo a la escuela, solamente no me voy a enrollar tampoco con esto, pero también me gustaría poner esto lo podemos vincular con uno de los vídeos de mis pildorillas, que no es una pildorilla diaria, es un vídeo, ¿de acuerdo? Mirar en tal, voy a intentar poner aquí, por aquí arriba, una etiqueta para que podáis vincularos directamente a el vídeo donde hablo de por qué los videojuegos enseñan mejor que la escuela. Que nadie me pegue, pero es así. El mundo de los videojuegos ha sabido aplicar que la sensación de éxito, igual que es muy negativa la sensación de fracaso, la sensación de éxito es súper positiva. Y han montado todo un mundo de los videojuegos donde os recuerdo que nos enganchamos todo el que entra se engancha, positivamente hablando, ¿vale? ¿Por qué? Por esto. Porque propician la sensación de éxito. Bueno, miraros el vídeo, que os gustará. También en el taller hablaremos de eso. Bien, controlar conductas desafiantes. ¿Cómo controlar esas conductas desafiantes?
Ah, vale, porque estaba en un vídeo. De acuerdo, el vídeo también lo pondré aquí. Espera, que me voy para atrás un momento. Perdonar, ¿eh? Controlar conductas desafiantes también es un vídeo que pondré aquí la etiqueta, porque es otro vídeo que sí que puedo subir porque es un vídeo mío y que explica cómo controlar las conductas desafiantes. Bien, algunos aspectos más. Expectativas positivas, ¿vale? Como si nosotros tenemos unas expectativas positivas con respecto a nuestros alumnos, lógicamente el efecto Pigmalión funcionará a nuestro favor. Autoconcepto ajustado, trabajar el autoconcepto ajustado, como he dicho antes, mirar las fortalezas reales de nuestros alumnos, no aquellas que no tienen. No es alabar por alabar, porque si no estamos haciendo narcisistas con patas, no es alabar por alabar, es realmente las fortalezas que tienen nuestros hijos. Y si no sabemos muy bien cuáles son esas fortalezas, acudamos a un psicólogo, acudamos a un profesional que nos diga cuáles son realmente. Porque a veces los padres no somos objetivos, ¿sí? La técnica del espejo. Los niños a veces no saben identificar sus emociones, ¿vale? Entonces somos los adultos los que, en vez de quitarle hierro y decirle, nah, eso no ha sido nada, no, porque para él o ella sí que ha sido. Entonces, si está llorando porque ha tenido un fracaso en el cole o porque sus amigos no quieren jugar con él, no le digas, nada, eso se pasa, eso nada, eso no le quites hierro, porque es que a los adultos no nos sirve, pero a los niños menos. A lo que les sirve a los niños es que le digamos, entiendo tu frustración, eso que estás sintiendo ahora que te pone tan triste, es en realidad frustración, estás frustrado porque no consigues tu objetivo y eso genera una sensación, una ansiedad y una rabia tremenda. Pero, ¿sabes lo que podemos hacer? Pensar en qué podemos hacer para evitar que nos vuelva a ocurrir. Y entonces ya ponemos el cerebro en un estado de constructivo y de emoción agradable, que es la de esperanza, el querer hacer algo, ¿de acuerdo? Aunque la esperanza era neutra, ¿verdad? Bueno, y otra cosa importantísima, nada es tan contagioso como el ejemplo. Las emociones se contagian, ¿de acuerdo? Y para ello os invito a ver un vídeo muy chulo que ya os pondré en otra ocasión. Muchas gracias, muchas gracias por estar allí. Espero que os haya gustado mi vídeo. Espero que me deis al like, dar al like, por favor, que está por ahí abajo, y suscribiros a mi canal y así no os perderéis ninguna otra pildorilla que os guste. Chao. A ver cómo